Continuamos desarrollando las operaciones con vectores. En este caso el ejercicio menciona lo siguiente. En el sistema mostrado de vectores, determina la resultante y su respectivo módulo. En este caso nos están dando los vectores A, B, C y D y un vector diagonal que viene a ser el vector E. Nos piden hallar la resultante de este sistema de vectores. Para ello entonces vamos a comenzar a resolver lo siguiente. Observe primero los vectores A, B, C y D. Están alineados de forma consecutiva. Cuando hallamos la resultante, lo primero que debemos tomar en cuenta es que la suma de todos los vectores viene a ser la resultante total. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Decimos entonces, la resultante total será igual al vector A más el vector B más el vector C, ya que están en forma consecutiva, más el vector D y más todavía el otro vector que viene a ser el vector E. La suma de todos ellos me está dando la resultante. Ahora observe lo siguiente. Lo que voy a hacer a continuación es agrupar términos, ya que los vectores cumplen una propiedad que se le conoce como la propiedad conmutativa y también cumplen la propiedad de la asociación, es decir, se puede asociar. Observe, ¿qué vectores es lo que voy a asociar? Observe bien, acá tenemos un vector A que va hacia arriba y acá tenemos un vector C que va hacia abajo. Es decir, la resultante R será igual, voy a asociar el vector A y el vector C puesto que tienen el mismo módulo. Entonces vamos a ver acá, será el vector A más el vector C. Y también asociamos el otro vector que viene a ser el vector B y el vector D. Entonces también los asociamos de esta forma. Y finalmente todavía colocamos o lo sumamos el vector E. Por el momento esta ecuación lo voy a dejar ahí. Lo que voy a hacer a continuación es, observen ustedes, ver qué características tiene el vector A y el vector C. En este caso observe bien, el vector C es equivalente al vector A, solo que es opuesto, vectorialmente hablando, al vector A. Entonces en este caso se le coloca negativo. Lo mismo va a suceder con el vector D. El vector D, observen ustedes, es igual al vector B pero opuesto, es decir, menos el vector B. Con estas dos expresiones voy a retornar a esta ecuación original. Entonces observen, la resultante vendría a ser igual. Lo voy a poner entre corchetes para diferenciar y ya van a ver por qué. Entonces abrimos un pequeño corchete acá, solamente es cuestión de operación nada más, y escribo el vector A es el primer caso, más el vector C, pero el vector C es equivalente al vector menos A. Fíjense por qué coloqué el corchete. Entonces esto vendría a ser el vector menos A. Cerramos ahora el corchete y nuevamente aperturamos para el otro. Esto vendrá a ser igual al vector B positivo más el vector D, pero el vector D es el vector menos B. Cerramos y nuevamente cerramos aquí el corchete y no olvide todavía que aquí debe sumarse el vector más E. Ahora vamos a tener que operar esta expresión y esto quedaría de la siguiente forma. El vector resultante será igual. Tenemos aquí el vector A más por menos es menos. A menos A, esto vendría a ser 0. Más el vector B más por menos, también esto es menos B. El vector B menos B, esto también sigue siendo 0. Y nos queda el vector E nada más. Finalmente decimos entonces la resultante de este vector o de este sistema de vectores. Entonces esto va a ser igual al vector E. Como ustedes habrán observado, la resultante prácticamente viene a ser el vector E. ¿Y esto por qué? Una de las características muy puntuales que se puede analizar, por ejemplo, en las operaciones con vectores, es que si los vectores están alineados en forma consecutiva y justamente terminan donde empezó, entonces prácticamente la resultante es igual a 0. Entonces en este caso nos quedaría solamente este vector de acá. Esa es una de las características que estamos demostrando acá. Ahora, otro detalle importante. Vamos a desarrollar el vector E y vamos a hallar su respectivo módulo. Si nosotros le sacamos el valor absoluto a estos dos términos o el módulo respectivo, simplemente encontramos de que el módulo de la resultante prácticamente viene a ser el vector E. Pero ya en módulo entonces ya no colocamos el vector. Por ejemplo, vamos a ver acá un caso. Si yo coloco, por ejemplo, acá que este vector forma un ángulo de 37 grados con respecto al horizontal, entonces se va a formar un triángulo bastante conocido. Por ejemplo, sabemos que un triángulo rectángulo
cuyos lados son 3, 4 y 5. El menor ángulo viene a ser 37 grados. Se le opone el valor de 3, 4 y 5. En este caso podemos hacer la misma analogía, entonces como estos valores son bastante diferentes, entonces se hace la siguiente expresión. Es decir, se le expresa de la siguiente forma. Al vector e, cuyo módulo lo vamos a hallar ya, o sea, el módulo del vector e ya sabemos, esto vendría a ser igual a 5 veces y le asignamos un valor constante. Lo mismo el vector d. Como ven viene a ser 4, este lado, entonces sería 4 veces una constante. Y luego al vector a también lo vamos a igualar a 3 veces una constante. En este caso le vamos a asignar al módulo del vector e y le vamos a dar un valor conocido igual a 25. 25 unidades. Como ya sabemos qué es el módulo, entonces yo puedo reemplazar tranquilamente en esta expresión. No olvide que también este vectorcito de acá también es el módulo y también al vector a estaría entre dos barritas. Ok, entonces, ¿a cuánto equivale cada uno de estos vectores en módulo? Simplemente vamos a indicar de esta forma. Como valen 3, 4 y 5 respectivamente, entonces sabemos que el módulo del vector e es igual a 5 veces k y eso viene a ser igual a 25. Entonces igualamos 5 veces la constante k, esto vendría a ser igual a 25 unidades. Las unidades las voy a poner después. Entonces vemos que la constante que hemos propuesto viene a ser 25 entre 5. Y de ahí obtenemos que la constante k es igual a 5 unidades. Ahora sí le voy a colocar las unidades. Con eso yo puedo hallar entonces el módulo del vector a, como podrán observar, y el módulo del vector d. Entonces decimos, el módulo del vector a simplemente es igual a 3 veces k. Pero k sabemos que vale 5. Entonces será 3 por 5 y esto vendría a ser igual a 15 unidades. Lo mismo sucede con el vector d. El vector d, vemos ahí en la figura, que su equivalencia es igual a 4 veces k. Pero k, ¿cuánto vale? Vale 5. Entonces diremos, el módulo del vector d vale 20 unidades. Finalmente, si al vector resultante le queremos expresar en forma de vectores, la expresión quedaría de esta forma. Es decir, la resultante total vendría a ser igual al vector e, pero el vector e tiene componentes en el eje horizontal y en el eje vertical, y en este caso viene a ser el vector d y el vector a. Eso significa que sería igual, en el eje horizontal tenemos que es el vector d, es decir 4 veces k, en este caso 20 unidades, entonces lo podemos escribir de esta forma. 20 unidades en el eje horizontal y más, tenemos el otro vector que va hacia arriba que viene a ser 3 veces k y eso corresponde al vector a, y esto vendría a ser igual a 15 unidades, pero en el vector unitario j. Observe que prácticamente esta resultante, su módulo va a ser igual a 25, lo que habíamos propuesto al inicio, para que el vector sea igual a 25. Entonces es una forma de resolver este tipo de ejercicios. En este caso, esto sería la respuesta respectiva.